¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Increíble cómo pasa el tiempo y seguimos ahondando, metiéndonos allí en esta carta a los Efesios. Quizás tenga yo alguna preguntita que hacerles para despertar el interés hacia lo que vamos a conversar. Al escuchar a la expresión, si tú te entregas a Cristo vas a ser salvo, ¿qué es lo que es la salvación? ¿Qué significa estar muertos al pecado? Son expresiones que quizás nuevas para algunas personas que van a escuchar estos temas. ¿Y qué significa resucitar en Cristo? Es otra expresión que vamos a conversar también acá nosotros. Y también vamos a ver qué es lo que significa ser salvo por medio de la fe y de la gracia del Señor. Temas interesantes. Bienvenido, pastor, que el Señor nos bendiga. Gracias, Raúl. Pastor Luis Jerez está con nosotros ahora. Sí, pues un saludo para todos también. Agradecidos de Dios porque nosotros que estamos acá compartiendo estas verdades tan importantes, antiguas verdades de la Biblia, pero con nueva luz, con nueva comprensión, es un gran privilegio y es por eso que tenemos que orar, estudiar más la lección para poder compartirla junto a Raúl. Así que esperamos que podamos ser una ayuda para muchos de ustedes y que el Espíritu Santo pueda guiarles por la senda de la verdad, igual que a nosotros, por la gracia de Dios. Quizás alguno que se esté incorporando, estos materiales quedan en la internet, ¿no es cierto? Sí. Así que pueden revisarlos, pero yo invitaría a quienes están siguiendo que se vuelvan, no dejen de leer Efesios, lo repitan, lo vuelvan a leer, para ver ese contenido amplio que tiene. Y vamos a hacer una lectura del capítulo 2, versículos del 1 al 10, ¿qué te parece? Adelante, Raúl. Vamos a ver qué es lo que nos dice esto, porque es interesante, que es el tema de la semana. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis, dice, por gracia soy salvo. Tema maravilloso. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí hay una teología de la salvación extraordinaria, ¿eh? Y en tan pocas palabras. En tan pocas palabras. El apóstol Pablo, en este capítulo 2 que acaba de leer Raúl, capítulos 2, 1 al 10, nos habla de la condición que todo ser humano tenía o tiene en este momento, sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, siguiendo la corriente de este mundo, hijos de ira. Y incluso el apóstol dice aquí lo mismo que también todos nosotros que vivimos en otro tiempo y lo mismo que él vivió. De esta plataforma
de pecado, de ceguera, de tinieblas, todo ser humano en algún momento participó, porque así es el reino del pecado. Y cuando Dios nos encontró, como se leyó en el versículo 1 de Efesios 2, dice aquí, estabais muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa esto? Que éramos pecadores, pero sin Cristo no había arrepentimiento, no había confesión, a lo mejor había culpabilidad, había remordimiento, pero ahí estábamos, sin poder, bajo las huestes de las tinieblas, como dice aquí el apóstol, el príncipe de la potestad del aire. Entonces estábamos atrapados, esclavizados, sin poder hacer nada. Entonces aquí viene la acción divina, que leyó acá Raúl, esta acción divina nos dio vida. O sea, Cristo le da vida a un pecador y esa vida representa algo grande. Representa un despertamiento, un reavivamiento, una búsqueda. Algo empezó a cambiar dentro de las personas. Todos tenemos un momento. Algunos el Señor los llama como niños. Yo he conocido niños que han nacido de nuevo, jóvenes, personas mayores, no importa la edad, pero lo que nosotros tenemos que reconocer es que ese era nuestro lugar. No teníamos otra opción, pero Cristo, como Dios tiene 1000 maneras de llegar hasta nosotros, en esta ocasión nos dio vida. Esa vida a mí me gusta porque es el primer paso de la acción divina. Estaba mirando allí en internet un rescate. Si uno pone rescate de Jessica McClure, la va a encontrar. Los detalles. Yeah. Una niña de 18 meses que cayó a un pozo. ¿Cierto? Y estoy viendo acá las imágenes, interesantes. Pero lo interesante es que la rescataron. Y después de 50 y tantas horas. O sea, uno no mide eso, ¿eh? Sí. Pero quizá la niña de alguna manera estaba no sabiendo su problema que tenía. Pues llamaba a su mamá, cantaba, se reía, lloraba, qué sé yo, pero sabía que en esa condición ella iba a un camino de muerte. Sí. Ahora, cuando se habla de rescate, aquí interviene en nuestra conversación Jesús, que es el único que tiende la mano y puede sacarnos del pozo de la perdición, de donde nunca podríamos salir, si no fuera por la misericordia del Señor. Sí, yo recuerdo cuando tenía entre 14 y 15 años, no nací en una iglesia protestante, tampoco era muy asiduo de la iglesia popular por la distancia, casi nunca escuchaba nada relacionado con iglesia o con explicación de la Biblia. Entonces yo anduve entre los 14 y 16 años en una búsqueda como niño, anotando lo que era verdad, lo que no era verdad. Me hacía muchas preguntas. ¿Qué estoy haciendo en el mundo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y todo lo anotaba. Así que llené un cuadernito chico con puras preguntas que en realidad eran más había una desesperanza y nunca llegaba a la conclusión, a la sabiduría. Y yo recuerdo que estaba ya cayendo en la desesperación porque decía, en mí mismo no voy a encontrar nada. Lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda escuchar aquí entre los amigos. Nada me servía. Pero un día tuve la oportunidad de llegar hasta la Biblia a través de un libro evangélico. Llegué a la Biblia y tomé por primera vez la palabra de Dios porque escuché por allí que era el libro de Dios. Nada más, escuché que era el libro de Dios. Y siempre preguntaba, ¿quién tiene Biblia? ¿Quién tiene Biblia? Anduve 2 años buscando una Biblia. Hasta que mi abuela, donde yo me crié, una vez conversando me dijo, no, si tu abuelo tenía una Biblia y debe estar por allí. ¿En serio, abuelita? Claro. Y sabes tú que para mí fue una gran noticia. ¿Y dónde está? Esa era una casa grande, tenía varios roperos y algunas cosas allí para buscar. Y empecé a buscar por todos lados hasta que la encontré. Era una Biblia
más o menos del año 1900 y algo, que ahora tendría más de 100 años. Una Biblia que estaba bien gastada, que leía mi abuelo. Y esa Biblia, cuando la encontré, le fui a preguntar, ¿es esta la Biblia? Porque ahí decía la Santa Biblia. Y era una Biblia protestante, era la versión Reina Valera, 1909. Y mi abuela me dijo, sí, ¿y dónde la encontraste? Me dijo, sí, estaba aquí. Y esa fue la Biblia que empecé a leer sin nadie que me diera un curso, solo leyendo. Y sabe usted que leí el Génesis, como uno empieza por el primer libro. Y el Génesis fue para mí el libro maravilloso, porque yo dije, así que Dios se interesa en los seres humanos, se interesó en Abraham, se interesó en Jacob, también en mí se interesará. Ese fue el mensaje que me dio Génesis, que Dios existía y que se interesaba en mí. Es interesante la experiencia que tú cuentas, porque si no hay ese deseo de buscar esa verdad, no habría buscado la Biblia, y tu abuelito quizá, si no lo tenía, no lo habría comprado, fíjate, la cadena, y ahora un pastor. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, esa es la experiencia que Dios quiere en realidad, porque yo creo que hay mucha gente engañada, y ese engaño los va a llevar a la perdición, a la muerte eterna, y Dios no quiere. Y ahora son los engaños quizás de nuestros propios deseos, nuestros gustos, porque si alguien le dice no hagas esto, te va a hacer mal, y él sigue, le hace mal, por la experiencia, ¿no es cierto? Pero allí en el 2.3 ya habíamos leído, entre ellos vivíamos también todos nosotros, como tú dijiste, ¿no es cierto? Y si uno revisa la vida de Pablo estaba engañado, pero según él estaba haciendo lo mejor que creía que debía hacerse. Porque él conocía, ¿no es cierto?, un aspecto de esa salvación. Era muy bien instruido, muy capaz, y él creía que ellos estaban equivocados. Entonces cuando uno dice, Pablo vuelve en sí, Dios lo encuentra, lo hace caer, y eso es muy simbólico, caer del caballo, caer de lo que le daba estabilidad, le daba fortaleza, le daba grandeza, y en el suelo lo rescata. Y aún así lo hace llevar ciego, ¿no es cierto?, hacia una persona humilde que él iba a perseguir. Claro. Incluso, ¿te acuerdas que la oración que hace, Señor, pero si es el que nos persigue? ¿Te acuerdas tú? Sí, cuando le dijeron que vaya. No, le dice, Dios, ¿qué dice? No, él es un instrumento escogido para mí. Claro, el apóstol Pablo en ese tiempo, Raúl, representaba al pueblo judío antes de su conversión. Así como Pablo pensaba, como actuaba, es como los judíos actuaban frente a Cristo. Lo consideraban un impostor, analizaban las profecías que ellos entendían y decían, no, este no puede ser el Cristo porque nació en Nazaret, se crió allá. Analizaron su nacimiento, ¿no? Pero ¿cómo va a ser si nació en pecado? Decían algunos. ¿Cómo va a ser profeta si no estudió? No iba a la escuela de los profetas. Claro, le encontraban muchos peros. En otras palabras, los judíos no tenían necesidad, aunque eran pecadores. Eran ambiciosos, codiciosos, aborrecían. Estaban igual bajo el príncipe de las tinieblas, igual que todo el mundo. Pero hay una diferencia. Las personas que, por la gracia de Dios, por esa vida que Jesús da, despiertan, como que tú decías, como que les amaneció, se sienten mal, se sienten pecadores, sienten que necesitan algo que no tienen, se sienten vacíos, se sienten como que no tienen un rumbo fijo, un propósito en la vida, y dicen, ¿quién puede llenar mi corazón vacío? Y eso trae mucha depresión, muchas cosas que la gente piensa, desconcierto. Pero cuando llega la vida de Dios y llega la oportunidad que Dios dirige, porque Dios es aceptado por la gente que tiene necesidad. Es decir, no todos van a aceptar el Evangelio de buenas a primera, con gozo, con alegría, como su tabla de salvación. El Evangelio lo van a aceptar las personas que tienen una necesidad de Dios en sus corazones, que es el primer paso.
el primer paso de la atracción de Cristo, porque Cristo atrae. Y esa atracción es la que nos va trayendo esa vida y nos va como resucitando hasta que ya nos resucita. Se produce una resurrección espiritual. El hecho de que los niños se acerquen a él significa que era una persona que era atractiva para ellos. No daba miedo, porque algunos lo dibujan a un Cristo siempre con una cara media así preocupada. Bueno, de hecho lo que estaba haciendo era terriblemente grande. Pero mira, Pablo aquí hace una expresión, dice en el versículo, capítulo 2, el 3, que la última parte dice, haciendo la voluntad de la carne. Pablo dice eso. Y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cierto. Yo recomendaría, y creo que lo dije en algún momento, que coloque en la internet creencias adventistas y busque la número 11, crecer en Cristo. Esa es una doctrina que se agregó hace un par de años, pero era una necesidad. ¿Qué significa eso? Que si tú te encuentras con Cristo, tiene que haber un cambio. Y un crecimiento. Y un crecimiento. No te puedes quedar así como está. O sea, no puedes ir de mal en peor. Si antes eras con ira, ahora más ira, no lo puede ser. Del trato en el desarrollo con las personas. Entonces, por eso que dice, por naturaleza, hijos de ira, claro. Entonces, por eso que solamente en Cristo se puede hacer ese cambio, no por otro lado. Y algo que es interesante, dice que ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. Sí, ese es el milagro. El milagro de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, que todos nosotros la necesitamos. Por gracia el Señor nos dio vida, por gracia nos resucitó, por gracia nos despertó, nos dio sabiduría, nos cambió. A veces nos atribuimos a nosotros algunos milagros que son divinos, pero esta es una obra neta del Señor, la acción divina de llamarnos, de buscarnos, de darnos inteligencia, de mostrarnos nuestros pecados, porque a veces no nos damos cuenta. Y Dios nos está resucitando, y como decía acá Raúl, en el versículo 6, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. Y esta es una buena interrogación para poder comentar. ¿Qué significa sentarse con Cristo en los lugares celestiales? Es una buena pregunta, porque alguien puede decir, nadie ha visto a Dios, nadie lo va a ver, no podemos estar allí con pecado. Interesantes todas esas observaciones que se pueden poner, pero hay una respuesta que quizá la puede dar el que es convertido. Sí. Ese es diferente. Ese actúa diferente. Habla diferente. Ese actúa como si fuera Cristo, porque Cristo cuando estuvo en la tierra fue ser humano. Sí. Tuvo la misma problemática del ser humano. No, alguien puede decirle que él era Dios. Cuidado con eso, porque él fue 100% humano y 100% divino. Ese es un misterio, el misterio de la encarnación, que nosotros no podemos entrar porque la Biblia no lo revela. Pero ¿cómo enfrentó él esa situación? ¿Qué pasó? Imagínate dónde llegó. ¿Cómo lo trataron en el desarrollo de su vida? Él siempre estuvo lleno de problemas y dificultades. Incluso una comentadora habla que cuando él era niño se sorprendía de las cosas que los otros niños hacían. Sí. No está en la Biblia, se lo digo al tiro. Es un comentario de alguien que estudió la vida de Jesús y que imagino se puede entender. Tú a veces encuentras niños que son tan bien comportados, tranquilos, ante una situación adversa reaccionan bien. Eso es juntarse en los lugares celestiales. Porque no es que estés tú en el cielo, sino estás reflejando lo que Dios en tu vida está haciendo y vas a reaccionar. El más malo y malhechor, el que te roba, tú deberías mirarlo como un hijo de Dios que tiene que cambiar porque se va a perder por lo que está haciendo. Difícil, ¿eh? ¿O no? Porque Cristo, ¿qué dijo en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí en Efesios, capítulo 1-3, que lo habíamos leído ya nosotros,
1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esa palabrita, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Cuestionamiento que uno puede decir, bueno, ¿y significa que voy a estar en algún momento sin pecado? Hay que tener cuidado con esa expresión, no entender mal, porque algunos por allí andan con esta idea, que en algún momento vamos a ser impecables, sin pecado. Pero luego, cuando uno dice, y quizás si tú puedes decir algo después, pero 2:7, él dice acá, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Claro, precisamente estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y Jesucristo confiesa nuestros nombres ante el Padre. Recordemos que Jesús, según la Escritura, nos conoce, pero hay algunos que Jesús les va a decir, no os conozco, no sé de dónde sois. Pero a los que Jesús conoce, los representa ante el Padre y sus nombres están allí. Y no están allí por un momento en que llegamos al santuario y te sientas allí un ratito, el nombre, sino que es una acción permanente. Jesucristo tiene mucho poder en amplitud, en omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, y que estamos sentados todo el tiempo. Es por eso que usted ora al Señor y Jesús lo atiende en cualquier momento del día, bajo cualquier circunstancia, porque nuestros nombres están con Cristo y es el representante de la raza humana. Él tiene allí a todos los nombres. No estamos físicamente, pero espiritualmente Jesús nos tiene. Es por eso que tenemos que estar conectados, no desconectarnos. Tenemos que mantenernos a tono con la obra que Cristo hace en nuestro favor en los cielos, porque ahí habla de riquezas de gracia. Como tú decías, Raúl, debe haber un crecimiento. La gracia es definida en la Biblia de esta manera, como la buena voluntad de Dios para salvar. Una voluntad, no del hombre, una voluntad de Dios. La gracia de Dios es la buena voluntad de Dios para salvar. Y nosotros fuimos alcanzados por esa gracia, inmerecidamente. No podemos decir, bueno, a mí me alcanzó el Señor porque yo era bueno, o yo hice esto, o yo era algo especial, por eso Dios me alcanzó. Eso no lo podemos explicar. Lo único que sabemos es que la gracia de Dios nos alcanzó por misericordia. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta en cada momento. No da lugar para el orgullo, como dice después más adelante la explicación de esta lección. Y justamente el versículo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, todo esto que puede hacer aquí en la tierra, vivir esa relación linda con el Señor, como alguien decir el anticipo del cielo, que el hogar debería ser eso también, claro. Va a continuar en el cielo, pero con la calidad, la profundidad, con la visión, con la pureza del cielo, que va a ser muy distinto. El tema de la salvación, ¿no es cierto?, de ser salvos por Dios, es un tema que se va a tratar toda la eternidad, porque cada caso yo creo que es como decir, es un caso único. Aquí no se salvan por familia, no se salvan por ciudad, por comunidad, por nombre, no, es el individuo. Cristo viene por uno a salvarlo y cada uno tiene un trato especial ante Dios. Yo me imagino que Dios cuando ascendió al cielo, ¿no es cierto?, hizo todo, uno para esto tiene que entender un poquito, estudiarse lo que era el santuario en la tierra, ¿no es cierto? Pero llegando al cielo, Él entró al lugar santísimo a interceder por nosotros, es nuestro intercesor. Pero en algún momento el Padre nos ve y nos ve por medio del Hijo. Sí, efectivamente, Raúl, aquí dice por medio de la fe. Aquí hay un papel importante en la fe, porque a Cristo le gusta que todos los que escuchan el Evangelio, los que creen en Él, aunque sea un poco, aumenten su fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
viene por acercarse a la iglesia. Usted puede asistir a una reunión de una iglesia sin fe, pero sentarse allí, aunque sea en el último rincón, escuchar la palabra inspirada, la lectura de la Biblia, el canto, la oración, y eso le trae fe. Y Jesús quiere que por medio de la fe nosotros aceptemos su gracia, creamos en la salvación, creamos que Cristo murió, resucitó, está intercediendo por nosotros y que todo eso lo hizo para nosotros, no lo hizo para otro, porque uno puede decir, bueno, yo creo que Jesús es bueno, hizo muchas cosas, pero a lo mejor no para mí. La fe significa que todo lo que hizo Cristo es para ustedes, es para nosotros. No por obras para que nadie se gloríe, porque a Dios no le gusta la gloria humana. Y tampoco le gusta mucho cuando nosotros hacemos alarde de lo bueno que somos, de las obras que hacemos, de que yo soy superior, que tengo ventajas sobre otros. Ojalá la gracia de Dios nos humille más cada día, porque es la realidad. Mientras más conocemos la gracia de Dios, más abajo quedamos. Claro, cuando uno mira cuando uno mira la historia de Pablo, la verdad que yo lo miro así, ¿cómo se pudo dar tanto para Cristo? Él tuvo una posición muy exaltada dentro del Sanedrín, de la gente que al final se volcó contra él por lo que hacía. Pero cuando él escribe y dice, no por obras para que nadie se gloríe, él sabe lo que eso significa. No tiene por qué gloriarse nadie. Sí. Dice, pues somos hechura suya. O sea, hay un cambio en la vida, ¿no es cierto? Hay una nueva estructura. Creados en Cristo Jesús, esa palabra creado que usted la conoce y la ha visto quizás en el Antiguo Testamento. Creados, crear de la nada. Somos nuevos, quizás nuestros lentes siguen estando, nuestros cabellos blancos, nuestra ropa, pero en el interior, en el corazón, hay un cambio que se produce, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios tenía esto preparado de antemano. No es una cosa improvisada, la salvación no es improvisada. Y tocar, Raúl, este tema que tú has leído, creados en Cristo Jesús. Qué gran palabra hay aquí en este texto, porque la naturaleza antigua no nos sirve para reformarla y prepararla para el cielo. La naturaleza antigua no puede ser mejorada, tiene que haber una naturaleza nueva, un nuevo hombre, una nueva creación, dice Pablo. En Cristo Jesús no vale nada más que una nueva creación. Y si alguno tiene dudas de pensar y decir, habré sido creado nuevamente, me creó Jesús, es allí donde tenemos que orar al Señor y clamar y con fe y a lo mejor hasta demandarle al Señor, créame Señor, como una nueva criatura. Potencia en mí el nuevo hombre, que el antiguo hombre que siempre va a estar viviendo, según Pablo, el antiguo hombre no se va, pero hay una nueva creación, que es la nueva creación que debe crecer, como decía Raúl, debemos crecer en Jesucristo siempre. La salvación no tiene un hilo humano. Todo es de Dios. Tu esfuerzo, mi esfuerzo no vale para salvarnos. Lo que yo haga no es para salvarme, sino porque soy salvo. Y Dios te lo ofrece gratuitamente. Y en gratitud a eso que tú entiendes en esa relación linda con Dios, entonces tú solo comienzas a transpirar, a hablar, a mirar cosas buenas. Porque ahora eres salvo. Que el Señor te bendiga y nos vamos a encontrar la próxima semana.